Formato 7. El portal de noticias de Veracruz con la mejor información tanto impresa como digital. Estado, municipios, política, reportajes y la colaboración de los mejores columnistas del estado. Formato 7. Siempre a la vanguardia de la información. En versiones.com.mx estamos comprometidos con la información. Es por eso que buscamos todos los ángulos de la noticia. El resultado está a la vista. Gracias por su preferencia. Versiones.com.mx, un portal de noticias que es un referente obligado en Veracruz y otras latitudes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Esto es Polaca a la Veracruzana, un ejercicio independiente de televisión por internet. Y fíjese usted que, bueno, estamos inmersos en un proceso electoral. Como usted bien sabe, habrá elecciones el 5 de junio, por si no lo sabía. Y bueno, pues tenemos aquí esta noche a invitados especiales de un órgano jurisdiccional muy, pero muy importante, que tendrá que ver con la certeza y la legalidad de la elección. Cheque usted de qué vamos a hablar esta noche aquí en Polaca a la Veracruzana. Tribunal Electoral del Estado de Veracruz. El funcionamiento del Tribunal Electoral de Veracruz, presidido por el magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar e integrado también por los magistrados Javier Hernández Hernández y José Oliveros Ruiz, está basado en términos jurídicos en la Constitución Política de nuestro país, así como en la particular del Estado de Veracruz. En su operación y funcionamiento intervienen además otras 7 leyes federales y 4 estatales, por supuesto, también el Código Estatal para el Estado de Veracruz, publicado por la Gaceta Oficial el 1 de julio de 2015 y cuya última reforma data del 27 de noviembre del mencionado año. En ese documento, el Código Electoral para el Estado de Veracruz se establece en su artículo 354 que el Tribunal Electoral del Estado será competente para conocer de los recursos de apelación, inconformidad y juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Habría que destacar que fue el Senado de la República la instancia que votó por la integración del Tribunal Electoral del Estado, cuyos integrantes ocuparán el cargo por periodos de 3, 5 y 7 años de forma escalonada. Los 3 magistrados que integran el tribunal cuentan con una impresionante experiencia judicial. Roberto Eduardo Sigala Aguilar se desempeñó durante 7 años, de 2002 a 2009, en el Poder Judicial, incluso fue aspirante a consejero electoral del OPLE en el estado. Javier Hernández ha estado vinculado a la academia, fue también consejero del Instituto Electoral Veracruzano e integrante del Consejo de la Judicatura, así como asesor en el Tribunal Superior de Justicia. Por su parte, José Oliveros Ruiz fue secretario de estudio y cuenta de la Sala Superior y Regional del Distrito Federal, así como del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en Jalapa. De igual manera, su trayectoria incluye la subdirección de enlace técnico en el Instituto Federal Electoral y el trabajo de investigación en la Universidad Veracruzana. Ellos realizan un importante trabajo. Solo durante los meses de enero y febrero del presente año, por ejemplo, ante dicha instancia se interpusieron 25 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, 23 recursos de apelación, así como 5 procedimientos especiales sancionadores. Sin embargo, en el proceso veracruzano,
la etapa del trabajo más arduo en el Tribunal Electoral apenas está por comenzar. Bueno, ya vio usted el tema que estamos abordando esta noche aquí en Polaca a la Veracruzana. Me permito darle la bienvenida, por supuesto, a el magistrado presidente del Tribunal del Estado de Veracruz, Roberto Eduardo Sigala Aguilar. Bienvenido. Muchas gracias, Pepe. Buenas noches a todos, el público. Gracias por invitarnos a este espacio plural y democrático y que cada día tiene más seguidores. Es un gusto, en verdad, estar aquí y poder compartir un poquito de nuestra experiencia con ustedes. Muchas gracias, en verdad. Al contrario, los honrados somos nosotros y también le damos la bienvenida al magistrado también del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, Javier Hernández. Bienvenido, magistrado. Pepe, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación y estamos a sus órdenes. Y bueno, pues como siempre le damos la bienvenida a nuestros panelistas, destacados periodistas del Estado de Veracruz. Como siempre, muchas gracias, Manuel Rosete Chávez, autor de la columna Apuntes y también director general del semanario impreso, formato 7, y también director general de la versión web, formato7.com, que junto con versiones.com.mx transmiten Polaca a la Veracruzana junto con otros 12 portales del norte, centro y sur del estado de Veracruz, y transmitimos aquí desde Jalapa, Veracruz, para todo el mundo. También le doy la bienvenida, como siempre, a Raimundo Jiménez, autor de la columna Al Pie de la Letra, que usted ha leído en muchos portales de internet, y así como también en muchos medios impresos. Raimundo Jiménez, muy buenas noches, como siempre. ¿Qué tal, Pepe? Javier, Roberto, Manolo, buenas noches. Buenas noches, maestro. Y bueno, pues tenemos muchos temas y vamos a tratar de abordarlos de la manera más rápida posible porque los magistrados tienen mucho trabajo, tienen mucha chamba. De aquí se van inmediatamente a seguir resolviendo. Y bueno, de entrada el tema económico, ¿no? El recurso financiero que está... es un problema que no tan solo enfrenta el Tribunal Electoral, sino también otros organismos, organismos públicos descentralizados, muchas dependencias. Pero bueno, en el caso concreto del Tribunal Electoral, ¿cómo está la situación? ¿Cómo van las administraciones? Sí, bueno, antes que nada, gracias, Pepe, gracias Raimundo, gracias don Manuel por permitirnos estar aquí. Miren, respecto al ámbito económico, sí me gustaría hacer como que una reseña general de cómo llegamos, cómo encontramos el lugar y para poder entender cómo es que estamos en este momento. Cuando se da la noticia de que se creaba un nuevo tribunal, el anterior tribunal programa un presupuesto para el año 2016 en el que incluía la renta o compra de un edificio, así como la compra de equipo de cómputo y material de oficina. Cuando este presupuesto llega a la Secretaría de Finanzas, pues las personas que se encargan de revisarlo se dan cuenta de que, bueno, que el tribunal ya contaba con un edificio, ya contaba con mobiliario, entonces dijeron, pues este tribunal lo único que necesita son recursos de lo que es nómina y gasto corriente. Cuando a nosotros nos designa el Senado y llegamos el día 10 de diciembre, nos encontramos con que el artículo 16º transitorio del Código Electoral ordenaba que tanto el edificio como los bienes materiales y el personal que conformaban al anterior Tribunal Electoral regresarían a formar parte del Poder Judicial del Estado de Veracruz. Y en este sentido, pues llegamos y no teníamos nada, no teníamos ni local, no teníamos mobiliario, no teníamos presupuesto, no teníamos prácticamente nada. Entonces, hablamos con el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado y del Consejo, el maestro Alberto Sosa, un buen amigo de nosotros, con quien nos intercedió mucho el magistrado Javier, y amablemente nos permite, en calidad de préstamo, utilizar las instalaciones, tanto con el mobiliario, por lo que restaba del mes de diciembre, en lo que nos daba nuestro presupuesto. ¿Cuál es la sorpresa de nosotros? Que cuando nos otorgan el presupuesto no se nos autoriza recurso ni para compra ni renta, tanto de edificio como de bienes muebles. Entonces a nosotros nos dan una partida inicial para instalarnos y en ese sentido al llegar a ciertas pláticas con el titular del Poder Judicial del Estado y con los miembros del Consejo, amablemente acceden a rentarnos ya el edificio junto con todos los muebles por una cantidad mínima, que estamos hablando de cerca de $1 millón de pesos masiva al año,
por el edificio, incluida la red de datos, la red de voz, el conmutador, el site, todas las computadoras, los escritorios, las sillas. Entonces, nosotros si hacemos un comparativo, pues las rentas andan cerca de 250 mil pesos o 300 mil de los locales y no tienen nada, ya hay que comprar, pero como no teníamos recurso, más que el recurso que se nos otorga en diciembre, entonces prácticamente el Poder Judicial nos ayuda y pues nos los renta en una renta que pareciera más que nada simbólica. Y bueno, lo entendemos porque tanto Javier como su servidor venimos del Poder Judicial del Estado, muchos años de trabajar ahí, el magistrado Alberto y los consejeros nos conocen pues desde más jóvenes y pues ellos siempre en afán de ayudarnos nos apoyan. Entonces, en este sentido, cuando nosotros ya rentamos un edificio con todos los muebles, con toda la red, pues prácticamente nuestros recursos pues se vuelven nada más los necesarios para lo que es el pago de nómina y gasto corriente. Entonces, en ese sentido, pues sí, estamos recibiendo lo que son administraciones por parte de finanzas para que es el pago de luz, agua, internet, seguridad y lo que es la nómina del personal, lo cual siempre, o sea, lo que es nómina, vamos puntual en los pagos, en tiempo y forma, nos han estado apoyando, hemos hecho una reestructuración de toda la plantilla, redujimos el número y lo más importante es que pues no hemos comprado nada y no hemos contratado nada, entonces por eso en ese sentido pues hasta ahorita vamos al día, no tenemos adeudos, nos hemos visto muy favorecidos por la suerte, por los amigos. El señor gobernador también nos apoyó con el préstamo de algunas computadoras que nos hacían falta. Entonces, en ese aspecto, pues, no nos autorizaron para gasto, para comprar bienes activo fijo, o lo que fuera la renta, o comprar edificio, y pues lo que se nos otorgó para gasto corriente, pues ha ido fluyendo. No el total, porque pues todos sabemos la situación en la que se encuentra el estado de Veracruz, pero cuando menos para pagar los servicios básicos sí nos ha alcanzado. Claro, eso ha hecho que hemos reducido muchos gastos, la verdad, o sea, hemos tratado de ser lo más austeros posibles, porque como lo hemos platicado con mis compañeros y yo, aquí lo importante es pagar la nómina del personal, porque lo que a nosotros nos interesa es sacar los asuntos, contar con el número de personas necesarias para que los asuntos vayan saliendo. Ya habrán nuevas épocas, ya estaremos en otras circunstancias. ¿Es muy grande la plantilla de personal del tribunal? En este aspecto, la anterior plantilla contaban más de 90 trabajadores permanentes. Nosotros tuvimos que reducirla a 70, pero tuvimos que crear el área de lo que es la dirección jurídica, la dirección de transparencia, la Contraloría General, pero sí tuvimos que reducirla bastante por cuestiones de sueldos. No podíamos seguir pagando, o sea, lo que se pagaba antes, porque anteriormente el tribunal contaba con más direcciones de área. Ustedes saben que en el escalafón de gobierno, las direcciones tienen el sueldo tope nominal son más altas, entonces hubo algunas direcciones que tuvimos que bajarlas a jefaturas, ajustándonos al presupuesto y previendo que ahorita en el proceso electoral pues teníamos que contratar personal eventual, que también en otros años se estaba hablando que se ha contratado cerca de 40, 50 personas como personal eventual. Este año vamos a contratar solamente 18. 18 porque no nos da el presupuesto, sin embargo, tenemos entendido que con lo que tenemos que sacar el trabajo. Y es una situación contrastante, ¿no? Porque ahora, de acuerdo a la reforma electoral, creo que al tribunal le asignaron nuevas y más atribuciones. Sí, claro. A diferencia de otros tribunales de otros estados, creo que ustedes tienen una carga de trabajo mayor. Sí, como les comentaba, ahora vamos a resolver los procedimientos especiales sancionadores. Efectivamente, también tenemos aquí la novedad con las leyes de transparencia, que también ya nos hace como sujetos obligados a responder ciertos cuestionamientos y pues todo lo que ya conllevaba el anterior tribunal, ¿no? O sea, pero sin embargo estamos en el entendido que así son los comienzos normalmente, pero nosotros entendemos que no podemos quejarnos porque no todo ha sido malo. Hemos tenido mucha suerte y, por ejemplo, lo hemos platicado, el hecho de que se nos haya rentado el edificio con todos los bienes en la cantidad que se nos haya rentado prácticamente, lo entendemos como que nos hicieron un contrato en el que trataron de buscar lo mejor para ambas partes y en ese sentido fue justo. Siento que muy justa la renta que nos están contratando, aunque también en el fondo, si me lo permiten decir, creo que también nos están apoyando. Hay un tema interesante que a lo mejor conviene destacar. Derivado de la reforma electoral del 2014,
los tribunales electorales en los estados ya no forman parte del Poder Judicial o no deben de formar parte. La duda que le quería preguntar, Así ¿cuál era el estatus jurídico del Tribunal Electoral del Estado? Derivado de esta reforma. Formaba parte del Poder Judicial del Estado. Sí, y el Poder Judicial administraba sus recursos, el Poder Judicial pagaba facturas, el Poder Judicial contrataba, el Poder Judicial llevaba el tema de nómina, etcétera, etcétera. Es más, la Contraloría del Poder Judicial es la que a su vez fiscalizaba o controlaba al Tribunal Electoral. Pero con esta reforma del 2014, el Tribunal Electoral, por disposición constitucional, no forma parte ya del Poder Judicial y la Constitución de Veracruz le da el carácter de un órgano autónomo. Para que se entienda, estamos al nivel de un OPLE, estamos al nivel de un ORFIS, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y ahora el Tribunal Electoral. Entonces, esta nueva conformación jurídica, pues al ser un órgano autónomo, nos obliga, como bien lo señalaba el presidente, a manejar nuestros propios recursos, a manejar nuestra propia estructura, hacernos responsable del tema de nóminas, hacernos responsable del control interno. Tenemos un Contralor General dentro del Tribunal Electoral, tenemos que crear la unidad de transparencia para poder cumplir no solo las leyes de los estados. Recordarán que ahorita hay una nueva ley que se llama la Ley General de Transparencia, donde ya cambia toda la conformación. Entonces, estas exigencias las tenemos que cumplir, pero ahora con menor presupuesto. Entonces, es parte de la planeación que desde el mes de diciembre, nosotros desde el 11 de diciembre ya estábamos sentados viendo cómo teníamos que cumplir estas obligaciones nuevas y pues lo más importante, ¿no? Contar con el personal necesario, suficiente y sobre todo capaz para poder responder a las exigencias de estos procesos electorales cada día más complejos, ¿no? Sin embargo, por la explicación que nos dio el presidente de cómo encontraron y cómo han ido avanzando, en la medida, hicieron malabares y deben tener un buen administrador, pero en la medida en que avance el proceso electoral, sí van a necesitar de más recursos. Tenemos hasta ahorita planeado, con los recursos que nos autorizó el Congreso, concluir el año. Caso contrario hubiese sido que no tuviésemos edificio, que no tuviésemos computadoras, que no tuviésemos red de voz y datos, porque esto representaba un gasto superior a los 50 millones de pesos. Entonces, si la ausencia de estos elementos no estuvieran presentes, los 83 millones que nos aprobó el Congreso serían totalmente insuficientes. Afortunadamente, como bien lo manejó el presidente, el gran apoyo que nos da el Poder Judicial con el préstamo, la renta propiamente de este inmueble, nos evita ese gasto. Y tratamos de que con los 83 millones aprobados por el Congreso, solventar este tema de la nómina. Y aquí sí quiero reconocer públicamente la labor que en su momento realizó el magistrado presidente, porque deben recordar ustedes que la Secretaría de Finanzas mandó el proyecto de presupuesto al Congreso de tan solo 50 millones de pesos. Que si a eso le descontamos nada más el tema de impuestos, ISR y todo eso, realmente era un presupuesto mínimo. Dadas las gestiones que él realizó de manera institucional, logramos que de esos 50, o se logró que de esos 50 se incrementara a 83 millones, que consideramos con ello salir bien este proceso electoral. Eso sí, con la austeridad y con nuestras estrecheces económicas y todo, pero está garantizado que va a continuar trabajando y a terminar el trabajo, ¿no? Bien. Sí, más que nada es eso, es terminar el trabajo y como les decíamos ellos, lo importante aquí es la gente de abajo, la gente de a bordo, la gente que hace el trabajo. Esos son los que nos interesan, porque al final de cuentas, yo como les decía a ellos, podemos trabajar en un escritorio nuevo, un escritorio viejo, en una computadora de las más modernas o una de las más viejitas, pero mientras las sentencias salgan, eso es lo importante, porque ellos me lo decían, con recursos, sin recursos, los asuntos deben de resolverse en tiempo y forma, a la hora que sean. Entonces, es por eso que pues ahorita yo digo, bueno, ni modo, nos tocó este año empezar así, pero yo espero que el próximo año las cosas cambien y estemos un poquito más, y podamos defender nosotros nuestro presupuesto, porque parte de ustedes lo saben, ¿no? Es no solo presentar el papel, sino es ir a explicar y defender por qué es necesario. Sí, argumentar bien. Exactamente, que ya no nos tocó hacer eso, entonces pues yo espero que este año nos salga un poquito mejor. Bueno, y a propósito de los asuntos que están ventilando y resolviendo, ¿cuáles son las impugnaciones más
comunes o frecuentes que han estado resolviendo? Mira, hasta ahorita, desde el 10 de diciembre a la fecha, tenemos registradas 79 impugnaciones, dentro de las cuales destacan, por ejemplo, los juicios para la protección de derechos político-electorales del ciudadano. Por ejemplo, un dato interesante, 17 de estas 87 son referente a candidaturas independientes, por ejemplo. Y tenemos también un buen número de recursos, 29, nosotros llamamos recursos de apelación. A través del recurso de apelación revisamos los actos del Consejo General del Organismo Público el Local Electoral, del OPLE. Son 29 impugnaciones. Y lo demás, como bien lo resaltó nuestro amigo Raimundo, con esta cuestión de la reforma electoral nos dieron la facultad de estos procedimientos especiales sancionadores, que no es otra cosa más que revisar si los distintos actores políticos que están dentro de las precampañas y que recientemente concluyeron y ahora con las campañas vulneran o no el código electoral, ¿no? Entonces son procedimientos muy rápidos donde el OPLE tiene la obligación de sustanciarlos, de recibir la queja, las contestaciones a las quejas, las audiencias, e inmediatamente nos lo manda a nosotros. Ellos ya no resuelven, nos lo manda a nosotros y nosotros tenemos que resolverlo dentro de 48 horas. Entonces, en un margen de 3 meses, nosotros tenemos 79 asuntos que afortunadamente se están resolviendo en tiempo y forma, ¿no? Lo de los independientes era natural, ¿no? Sí. Por ser la primera vez que se aplica aquí. Sí, por ejemplo, un dato curioso que conocimos hace unos días que nos daba a conocer uno de los magistrados de la Sala Superior, a nivel nacional se han presentado más de 200 juicios en donde se han resuelto temas de candidaturas independientes, derivado precisamente de lo que comenta. Es una figura novedosa, es una figura que no se ha entendido todavía su funcionamiento, hay muchos cuestionamientos al respecto, si el 2 o el 3% es constitucional, es mucho, es poco, es un requisito desproporcionado, etcétera, y otras reglas, ¿no? El caso de Puebla, por ejemplo, que se declaró inconstitucional el hecho de acreditar algunos elementos, aquí también se revisó en la acción de inconstitucionalidad. Entonces ha sido una figura que le ha dado una dinámica muy interesante a la cuestión electoral. Y Veracruz pues no es la excepción, insisto, 17 juicios en 3 meses pues da muestra de ello, ¿no? Pues no es por espantarles el sueño, pero imagínate si han estado recibiendo este número de recursos en un proceso en el que nada más se va a elegir a un gobernador y a 30 diputados de mayoría relativa. Imagínate el próximo año que va a haber elecciones municipales y se van a elegir 212 alcaldes. Ahí hay un dato interesante lo que decía el magistrado Javier, porque efectivamente han sido cerca de 200 en Sala Superior, y nosotros podemos hablar que nosotros ya llevamos cerca de 20, un poquito más, casi el 10% de esos 200 ya ahorita en 3 meses lo tenemos nosotros. Pero a mí me gustaba una apreciación que hacía un magistrado de la Sala Superior, creo que fue el presidente hace unos días que firmamos la iniciativa Querétaro de Sala Superior, que nos decía que precisamente este famoso juicio para la protección de los derechos civiles y políticos de los ciudadanos ya se había convertido como el nuevo juicio de amparo en materia electoral para los ciudadanos. Él hacía una similitud o una comparación y decía, es que ahora realmente los ciudadanos y más los candidatos independientes tienen el conocimiento o la seguridad de que van a ser escuchados, de que efectivamente ya están protegidos, que ya sus derechos se han maximizado con base en esta reforma a los derechos humanos que se da. Dice, ahora sí los tribunales están siendo más progresistas en sus derechos. Y yo creo que eso es importante, ¿no? Vamos avanzando y es importante decirlo. Veracruz siempre va a la vanguardia en materia de leyes. Siempre ha sido un precedente, y bueno, ustedes lo saben, siempre en derecho penal y derecho civil, Veracruz siempre iba a la cabeza nacional. Y creo que ahorita en materia electoral estamos a la par de las principales entidades del Estado en cuanto a los tipos de asuntos que estamos resolviendo. Y es lo que nos decían ellos. ¿Sabes qué? Dice, la ventaja de los tribunales locales que tienen ahorita es que están resolviendo ustedes un montón de temas que son novedosos, en los que están sentando criterios que antes no se daba. Dice, ahorita tienen ustedes esa ventaja que aunque nosotros los revisemos como órganos federales, ustedes tienen de primera mano la interpretación de estas normas, lo cual para nosotros pues
es algo muy bueno, pero a la vez también es un reto muy grande y una responsabilidad muy extenuante, digo, y no me va a dejar mentir el magistrado Javier, cuánto a veces nos toca revisar un asunto y volverlo a revisar, y nuestras sesiones previas a veces las hacemos 3, 4 veces antes de la sesión pública, porque a veces no nos ponemos de acuerdo precisamente por que son temas novedosos, que hay que estudiarlos, buscarle y tratar de hacer siempre lo que sea más apegado a la ley y que beneficie más a las partes. Ir a la vanguardia en esta materia es garantizar la democracia, ¿no? Sí, precisamente algo de lo interesante, lo bonito y lo apasionante del derecho electoral es una teoría que se acuñó en Italia a través de un teórico que es Luigi Ferrajoli, que es el garantismo. El garantismo en el derecho ha permeado en muchas áreas, en materia penal y ahora en lo electoral, y que no es otra cosa más que garantizar precisamente la eficacia de los derechos individuales o de los derechos humanos en una sociedad. No podemos hablar de democracia, no podemos hablar de un Estado constitucional, no podemos hablar de un Estado de derecho si no somos capaces de garantizar los derechos humanos. Ahí viene la reforma al artículo 1 de la Constitución, ahí viene una serie de reformas como la de 2014, la de 2012, con las candidaturas independientes que ya se han llevado a cabo en el Estado. Entonces, que nos obliga a nosotros ahora no solamente a ver lo que dice la ley, no A más B igual a C, no, ahora tenemos que buscar esa interpretación que realmente nos sirva para garantizar a los ciudadanos sus derechos humanos. Y dentro de los derechos humanos están los derechos políticos. Entonces, en la medida de lo posible, buscamos esa situación sin romper con las reglas que también están previamente establecidas, ¿no? Y esa es la labor cotidiana que llevamos a cabo. Pues el principal reto que tienen al frente, ¿no? Sí, así es. Ray. Bueno, queremos destacar, y bueno, al inicio de este programa, en el reportaje que presentamos, no nos acompaña en esta ocasión el magistrado José Oliveros Ruiz, porque bueno, por causas de fuerza mayor no se encuentra acá con nosotros, pero le mandamos saludos y ojalá que en otra ocasión nos pueda acompañar, Claro, ¿verdad? claro, él se comprometió. Él se comprometió. ¿Mande? Ándale, solito, mándenlo. Él ya se comprometió, El lo 6 que de pasa es que ahorita junio. sí tenía este tema personal, pero no, ya él les envía sus saludos. Dice Ray que el 6 de junio y su que lo manden. consideración. Vamos a mandar. Y bueno, aquí hubo un fallo interesante de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que recientemente validó sus nombramientos, ¿no? ¿Esto qué significó para ustedes? ¿Qué representa para ustedes tres? Bueno, en lo particular, digo, después que conteste el magistrado Javier, pero en lo particular esto representa para su servidor una gran responsabilidad porque efectivamente los nombramientos fueron impugnados al parecer por una participante en la que consideró que no se estaba respetando la famosa paridad de género y que no se había incluido una mujer. Sin embargo, parte de la sentencia se refiere al aspecto de decir que, bueno, que el Senado, que esta Comisión de Justicia del Senado, no se encontraba obligada a respetar esta paridad porque no estaba establecida para este organismo. Y hubo una parte de la sentencia que a mí me causó mucho revuelo, que dice que el Senado escogió a las personas que después de analizar sus currículums consideró que eran las más aptas e idóneas para ocupar el cargo. Cuando yo leo esta parte de la sentencia que dice, el Senado, los integrantes de la Comisión de Justicia del Senado, escogieron las personas más idóneas y aptas, pues prácticamente para mí fue pues el decir, tengo una responsabilidad muy grande. Fue una emoción también. O sea, sí, pero más que contento, me sentí un tanto cuanto preocupado porque decía, bueno, si ellos lo están considerando así, o si un órgano tan importante está diciendo, Roberto Eduardo Sigala Aguilar, yo considero que es la persona idónea, tengo una responsabilidad grandísima de decir, ahora tengo que hacer las cosas mejor, no solo por mí, sino por toda esta gente que está creyendo en mí, por toda esta gente que después de haber tantas personas que quisieron, dicen, él es la persona que cumple con los requisitos. Para mí es una responsabilidad tremenda, porque digo, ahora tengo que demostrar que no se equivocaron. Y creo que eso es bien importante, ¿no? Cuando alguien tiene fe en ti, yo creo que lo primero que tienen que decir es, ahora tengo que demostrarle que no se equivocó y que les voy a demostrar por qué tengo que estar aquí. En total, Y ¿cuántos aspirantes se inscribieron?
fueron cerca de 40. Cerca de 40 y para quedar 3, realmente sí fue importante. Entonces ahora tenemos un reto mayor. Y había ¿no? gente Porque muy calificada, ¿no? gente calificadísima, gente que fue nuestros maestros, nuestros propios maestros queridos, a quienes apreciamos, quienes nos enseñan. Entonces, Ahora sí que los alumnos superaron al maestro. sí, y eso te deja así como con la responsabilidad de decir, si ellos ya la edad que tienen lograron hacer todo esto y lograron generar su nombre, ahora me corresponde a mí hacerlo no solo por mí, sino por los que no quedaron también, para efecto de decir, bueno, cuando menos no se equivocaron, ¿no? Yo, desde mi punto de vista, eso es lo que yo comparto con ustedes, no sé. Y entender esta dinámica también derivado de la reforma electoral. Es la primera vez que el Senado de la República nombra magistrados locales. Ya ha tenido experiencias de nombrar magistrados federales, normalmente los nombra él o incluso los mismos ministros de la Suprema Corte, pero es la primera vez que nombra magistrados locales. Entonces, en lo tradicional no se entendía cómo un magistrado local va a ser designado por un órgano federal. Entonces, el cuestionamiento, más allá de lo expresado en la impugnación, pues era mucho mayor. El reto, como bien lo señala el presidente, es tremendo, ¿no? Porque tenemos que garantizar lo que está, y lo escuchamos a diario, la imparcialidad, la certeza, la equidad, todos estos principios de la cuestión electoral. Entonces, si ahora el Senado nos da esa responsabilidad, pues lo tenemos que ver reflejado todos los días en nuestras sentencias. Entonces, el reto es tremendo. Creo que independientemente de las personas que concursaron y que se quedaron en el camino, ahorita a nosotros nos toca en estos 2 procesos, en estos 3 procesos que vienen, demostrar por qué el Senado no se equivocó, ¿no? Entonces, lo tomamos de esa manera. Ya después comentaremos lo anecdótico, cómo estábamos ahí en la comida, un poquito también jalándonos los pelos como cualquier justiciable, pero que al final de cuentas, como bien lo señala el magistrado presidente, es un reto, lo asumimos con responsabilidad, lo asumimos con profesionalismo y bueno, ahí estamos y esperemos que nuestras sentencias tengan la capacidad de darle una certeza a una de las elecciones más competidas y sobre todo con muchos retos por delante, ¿no? ¿Para cuántos años fueron electos cada quien? Su servidor fue para 7, el magistrado Oliveros para 5. 3 Y nosotros para 3. Sí, fue de manera Sí, porque se va a ir escalonada. renovando escalonadamente, ¿no? Sí, así es, efectivamente. Pero ya se nos está acabando el tiempo y ya por último, bueno, a reserva si hubiera algún otro comentario de parte de los panelistas. Sí. El tema de la seguridad social de los trabajadores del Tribunal Electoral, ¿los van a afiliar al IMSS o al ISSSTE? Mira, ese es un tema bien importante porque desde que llegamos, como bien lo dijo el magistrado Javier, somos un organismo autónomo, como el tipo la Comisión de Derechos Humanos, como el ORFIS, pero que somos creados por la Constitución. Entonces tenemos la posibilidad de checar el régimen para efecto de verificar cuál era el más viable. Aquí el administrador nos hizo bien empezar a pedir información, tanto lo que fue al IMSS, al Seguro Social y al IPE, porque ya ven que el IPE tiene un convenio con el IMSS. Pero el IPE está quebrado. Sin embargo, bueno, ahí va a lo que venía. Cuando nosotros estuvimos pidiendo información, el IPE no nos mandó la información. Nos mandaron solamente cotizaciones, lo que fue IMSS e ISSSTE, y después de hacer un análisis, pues prácticamente el ISSSTE nos cobraba la mitad de lo que cobra el IMSS. Y tiene más prestaciones que el IMSS. Entonces, al final de cuentas, se consensó con los magistrados, se habló con los trabajadores, se empezaron a ver los pros y los contras, y al final de todo acordamos establecer el contrato con el ISSSTE. Aunque en un principio el ISSSTE no quería experimentar con nosotros, pero bueno, al final ya tuvimos ahí que hacer una serie de negociaciones y al final ya vamos a cotizar con él. Sí, porque generalmente el ISSSTE no... Estamos en tiempo. Somos un órgano de reciente creación. Diciembre
cierre de ejercicios presupuestales, difícilmente se van a sentar con nosotros a negociar todas estas cuestiones. Realmente enero, febrero y marzo es lo que llevamos tanto en cotizaciones como análisis de prestaciones, costos, beneficios y demás. Nos queda claro que es una obligación del patrón que tenemos que darla. Hasta ahorita, cuando menos, no hemos tenido ninguna incidencia y creo que tenemos cómo responder en caso de que se presente, pero como bien lo señala el magistrado, lo vamos a hacer y se tiene que hacer como lo marca la ley, ¿no? El convenio con el IPE es un poco complicado, porque el IPE solo tiene a su vez un convenio con el IMSS para otorgar la prestación médica. Entonces ahorita la situación del IPE pues no nos permite como que ingresar a este sistema, porque tardaría un poco más otorgarle la prestación médica a los empleados. Entonces estamos buscando hacerlo de manera directa y hasta este momento pareciera que la mejor opción es el ISSSTE, a reserva de lo que jurídicamente proceda, ¿no? Además que la mayoría de nuestros trabajadores, quisiera mencionar aquí un poquito, como ustedes saben, los anteriores trabajadores pertenecen al Poder Judicial, los que trabajaban en el anterior tribunal, entonces muchos de ellos se regresan. Y no es que nos hayamos quedado con ninguno, sino nosotros invitamos como de nuevo ingreso a los que llegaban, pero fueron mínimos. La mayoría de las personas que nosotros contratamos, después de hacer un análisis, porque teníamos que contratar a gente que supiera, ¿verdad? No es como otro tribunal que dice, bueno, saliste de la carrera 20 y ya ibas en el camino. No, aquí se trata, bueno, ¿tienes experiencia o no? Porque lo que necesito es gente con experiencia. Tuvimos la fortuna de contratar a muchas personas que venían de la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, gente que había estado con contratos temporales, precisamente el año pasado, y que se les habían quedado sus nombramientos por ahí de octubre, noviembre. Entonces mucha de esta gente llega con nosotros, pues para nosotros excelente, lo contratamos, y ellos venían de cotizar con el ISSSTE. Entonces es lo que también estuvimos viendo, que la mayoría ya venían con ciertos años de trabajar con ellos, y pues en este caso, bueno, creo que la mejor opción que se nos dio fue el ISSSTE. Y pues vamos a, como dije el magistrado, vamos a experimentar a ver qué tal nos va, pero siempre cumpliendo con nuestras obligaciones, ¿no? Muy bien, pues hemos llegado al final de su programa Polaca a la Veracruzana. Queremos agradecerle mucho aquí al magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, Roberto Eduardo Sigala Aguilar. Gracias por habernos acompañado. No, muchas gracias, al contrario, a ustedes es un honor estar aquí con ustedes, con gente que tiene tantos años en esto, periodistas serios, periodistas amables, gente que realmente se abocan la información real y exacta, y pues bueno, ojalá y todos fueran así como ustedes. Enhorabuena. Oye, mira, ya nos hiciste la noche. No, pero es que lo vamos a invitar más seguido. Hay que invitarlo más seguido. No, enhorabuena. Para la próxima una hora mucho. Completita, ¿eh? Sí, pero, muy bien. No, seguimos. También gracias aquí al magistrado Javier Hernández. Gracias. Gracias a ustedes, la verdad es un gusto platicar. Siempre es un gusto platicar con ustedes y pues nos ponemos a sus órdenes. Creo que la mejor forma también de legitimarnos como tribunal no es que lo diga la sala superior, sino es estar en constante comunicación con la ciudadanía para que no solo conozca a las personas, sino conozca lo que piensan y dicen las personas, que es lo que al final de cuentas vale y genera la fuerza, ¿no? Entonces, claro, qué mejor que a través de estos medios y qué mejor que ustedes como comunicadores profesionales en el Estado. ¿Cuál es el mejor y el peor escenario que pueden esperar? El mejor y el peor. El mejor escenario que yo puedo esperar es una elección competida en las que las personas diriman sus controversias a través de los recursos sin salirse de esta vía, es decir, que se vayan a lo legal y que acaten las resoluciones que se dan. El peor escenario que yo observaría, pues tal vez sería pues las manifestaciones que grupos o ciertas personas pudieran hacer para entorpecer la labor de las autoridades administrativas, lo cual pudiera retrasar tanto los resultados como el retraso de las impugnaciones, porque yo creo que esto es de tiempo y se deben restar los tiempos. Voy respondiendo a la misma pregunta. Sí, interesante pregunta. El mejor escenario, que los veracruzanos salgan a votar en su mayoría, que quede atrás ese abstencionismo,
lamentable y triste, por ejemplo, del proceso pasado, que fue abajo del 50%, que ahora no hablemos del 60 ni del 65, 70, ojalá lleguemos cuando menos a un 80% de participación ciudadana en las urnas, y que esa votación sea en libertad de conciencia, que el veracruzano y las veracruzanas voten de manera libre, voten consciente de lo que están haciendo, para legitimar a quien va a ocupar los cargos de elección popular, como es el de gobernador y diputados, de una manera que cuando el tribunal resuelva de acuerdo a la voluntad ciudadana. Y el peor escenario, pues el peor escenario para mí sería el abstencionismo. El abstencionismo, que lamentablemente es un mal que aqueja en muchos procesos electorales, y que esperemos que se rompa ese maleficio, ¿no? Que la ciudadanía entienda la importancia de su voto. ¿Por qué? Porque si no participa ahorita, pues después como que quejarse ya no cuenta. Gracias, magistrado, muy amable. Sí. Bueno, pues procedemos también a agradecerle a Manuel Rosete Chávez, gracias por habernos acompañado. Gracias, Y a los magistrados nuevamente, muchas gracias. Gracias, maestro. Gracias también a Raimundo Jiménez por haber estado como siempre. Gracias a todos. Pero sobre todo gracias a usted que nos acompañó a lo largo de pues casi una hora, y recuerda que tenemos una cita el próximo martes a las 9 de la noche aquí en Polaca, a la Veracruzana. Buenas noches, que descanse.